La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida al maestro Ricardo Aparicio Jiménez. Él es director general adjunto de análisis de la pobreza de Coneval. Y bueno, lo invitamos para informarnos de la actualización de los valores de las líneas de pobreza por ingresos a marzo del presente año. Maestro Ricardo Aparicio Jiménez, gracias por aceptar esta charla en Contextos. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Marcela, Juan, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para referencia, como un contexto a nuestro auditorio, bueno, vamos a hablar de la actualización de los valores de las líneas de pobreza por ingresos. Pero, ¿qué líneas de pobreza hay? Es decir, hay pobreza por ingresos, pero hay otro tipo de pobreza. Si pudiéramos conceptualizar a qué se refiere o cómo se definen las líneas de pobreza por ingresos. Sí, Juan, con todo gusto. Permíteme empezar por el concepto de pobreza que se maneja en México de acuerdo al mandato de nuestro Congreso de la Unión. Esta concepción de la pobreza involucra, por supuesto, la insuficiencia de recursos económicos, que es lo que se conoce como pobreza por ingresos, y que medimos con estas líneas de las que hablábamos, pero también incorporamos otros elementos vinculados con la incapacidad de poder ejercer elementos fundamentales de los derechos humanos en materia social, como es la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda y la alimentación. Esa es la principal diferencia, que en la pobreza por ingresos solo se consideran los recursos monetarios de los que dispone la población, mientras que en la pobreza, en su concepción más integral, se incluyen también los derechos sociales. Ahora, tienen el concepto de pobreza multidimensional. ¿A qué se refiere? Precisamente es esta combinación de el ingreso junto con los derechos sociales. Ese es el concepto de pobreza o pobreza multidimensional que manejamos en el país. ¿Y cuál es el propósito de construir las líneas de pobreza por ingresos de la pobreza multidimensional? El propósito fundamental, Juan, es ir monitoreando qué tanto nuestra población puede comprar los bienes económicos y los servicios que necesita para satisfacer sus niveles fundamentales de vida con el ingreso de que disponen las familias. Un ingreso que puede venir tanto de su trabajo como de otras transferencias que puedan venir tanto del extranjero como de apoyos gubernamentales o de otros hogares. ¿Y cuál es la situación actual de los valores en las líneas de pobreza por ingresos en nuestro país? Pues mira, más o menos lo que se necesitaría para poder comprar estas canastas alimentarias y no alimentaria de bienes y servicios, lo que nos dice en la actualidad es que en el ámbito urbano, una familia típica de 4 personas, que es el tamaño usual de nuestra población, por supuesto hay variaciones, pero el promedio es de 4 habitantes por familia, necesita 12,500 pesos mensualmente para poder comprar estas canastas. En el ámbito rural es menor debido a que los costos de los servicios son menores. 12,500 pesos. Pues estamos hablando de que un importante porcentaje de las familias mexicanas no tiene acceso a ese ingreso. Así es, Juan. Esto es una situación que viene desde muchísimas décadas atrás y constituye, junto con la necesidad de generar ingresos por trabajo asociados a la seguridad social, 2 de los grandes desafíos que tenemos para el país. Por un lado, como bien señalas, la insuficiencia del ingreso para múltiples familias de nuestro país, pero por otro lado también el que su trabajo se está
desarrollando en condiciones de informalidad que no les permite tener acceso a los sistemas ni de seguridad ni de protección social. Y en este sentido, actualmente, ¿cuántas personas se encuentran en este tipo de pobreza en nuestro país? Aproximadamente estamos hablando de que en pobreza por ingresos estaríamos hablando como del 45% de la población en situación que no les alcanza para comprar las canastas alimentaria y no alimentaria con su ingreso. Estamos hablando de más de 50 millones de habitantes en el país. Más de 50 millones. ¿Y qué es el índice de rezago social? El índice de rezago social es igual que el índice de marginación que elabora el Consejo Nacional de Población. Constituyen elementos territoriales, Juan. A diferencia de la pobreza que la padecen las familias, el índice de rezago social corresponde más al territorio en el que se ubica la población y nos habla de aquellos territorios, aquellas áreas que necesitan ser desarrolladas con mayor intensidad porque padecen carencias de infraestructura, de servicios educativos, de salud, de comunicación, de conectividad. ¿Y cómo se construye este índice de rezago social? ¿Cómo se estratifica el índice? Lo que hacemos es incorporar elementos educativos, de salud, de vivienda, y después, en función de las características de cada uno de los municipios, los separamos en municipios de alto rezago social, que deben ser prioritarios de atención, en municipios de media rezago social y los de bajo y muy bajo rezago social. Todos son importantes, pero la atención de los municipios de alto y muy alto rezago social consideramos en el Consejo que debe ser prioritaria. Ahora bien, ¿por qué se actualizó la metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México y cuál es la diferencia que existe en los conceptos que maneja Coneval y los conceptos que maneja el INEGI? Muy buena pregunta, Juan. En realidad la metodología sigue siendo la misma. La única cuestión es que fue necesario actualizar algunos de los criterios para definir, por ejemplo, el rezago educativo. ¿A qué obedecen estos cambios? A que el Congreso de la Unión ha instrumentado en los últimos años diversos cambios normativos. Les pongo un ejemplo. La educación obligatoria, cuando se hizo la metodología original en 2009, era la secundaria. En 2012, el Congreso de la Unión mandató que la educación obligatoria ya hoy es la educación media superior. Yo creo que ese es un avance positivo en términos de lo que el Estado mexicano se compromete a ofrecerle a cada estudiante mexicano, pero hay que incorporar este otro elemento. Otro ejemplo es que originalmente el Congreso solo pedía medir el acceso a la alimentación, que se considera el acceso a la alimentación, y hoy nos pide medir que esta alimentación no solamente la gente tenga acceso a ella, sino que la alimentación sea de carácter nutritivo y de calidad. Entonces, la necesidad de actualizar es para ir incorporando todos estos elementos que el Congreso va imponiendo nuevos avances en los requisitos que deben ser incorporados a la medición para que una persona sea considerada no pobre, Juan.
Y las personas que estuvieran interesadas en consultar la información del índice de rezago social y también de la actualización de los valores de las líneas de pobreza por ingresos, ¿a dónde podría acudir? Hay dos formas de acceder a la información. Una es directamente en la página, toda la información que genera el Coneval, tanto de la medición de pobreza, de actualización de líneas de bienestar, de las metodologías que utilizamos son públicos, como son públicas todas las evaluaciones que hace el Consejo, y todas están disponibles en nuestra página electrónica www.coneval.org.mx. Si me permites repetirlo, www.coneval.org.mx. Esta es una forma de acceder. La otra es ponerse en contacto con nosotros y directamente cualquiera de nuestros compañeros puede atender una demanda ciudadana por parte de la población. Y es un portal muy amigable de Coneval. Ahí puede usted consultar medición de la pobreza, metodología para la medición de la pobreza, la evolución de las dimensiones de la pobreza, la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral, el índice de rezago social, el contexto territorial, pobreza y derechos sociales. En fin, muy amplia la temática del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Maestro Ricardo Aparicio Jiménez, director general adjunto de análisis de la pobreza de Coneval, nuestro agradecimiento por esta participación aquí en Contextos. Muchísimas gracias, Juan. Marcela, con todo gusto como siempre. Estamos a sus órdenes. Buenos días.